Vamos a ver el momento magnético. El momento magnético en un imán resulta de la siguiente manera. Tenemos un imán. Un imán tiene una masa magnética. Hay una distancia entre sus polos. Entonces el momento magnético es igual a la masa magnética por la distancia. ¿Qué es lo que pasa si un imán está dentro de un campo magnético? Tenemos, por ejemplo, en el laboratorio un agitador magnético, que es el ejemplo más claro que podemos recordar. Este agitador magnético produce una inducción magnética cuando se conecta a la corriente. Entonces, si queremos mover alguna solución en un vaso, aquí tenemos un imán. Este imán da giros, gira de acuerdo a la intensidad de corriente. Entonces, si nosotros lo sacamos este imán y lo representamos de esta manera, hay una distancia, tiene una distancia. Las líneas de campo serían de esta manera. Entonces, para que este imán se mueva o gire, se aplica una fuerza con esa dirección, pero también en el otro extremo la fuerza es a lo contrario, es en esta dirección hacia la izquierda. Entonces, esta fuerza que viene desde aquí con la distancia genera un ángulo θ. Entonces, para calcular el momento magnético en estos casos es de la siguiente manera. El momento magnético es a esta fuerza que se aplica para producir el movimiento por la distancia entre los polos del imán, por el seno del ángulo, en este caso seno de θ. Hay otro caso, que es lo que pasa cuando un campo magnético atraviesa una espira. Por decir, unos imanes genera un campo magnético. Si nosotros lo acercamos a una espira es un alambre, puede ser de forma rectangular o puede ser de forma circular, puede ser de una vuelta o de varias vueltas, que por ahí circula una intensidad de corriente. Si lo acercamos un imán, entonces va a generar un campo magnético que va a pasar por dentro de la espira, ejemplificando las líneas de campo que atraviesan la espira. Sería de esta manera. Entonces, esas serían las líneas de campo, mirándolo de esta manera, y mirándolo por la otra parte, por la parte lateral, sería de esta manera.
si nosotros queremos esquematizar. Entonces vamos a esquematizarlo. Entonces aquí tenemos una espira. Por la espira entonces circula una intensidad de corriente a la misma vez. Esta espira tiene unas dimensiones que lo podemos llamar, por ejemplo, a esto A, y a esta dimensión lo podemos llamar B, porque es un rectángulo, o podría ser un cuadrado, podría ser también un círculo. Entonces por dentro van a pasar las líneas de campo que vienen de por acá. Entonces van a salir de esta manera. En esos momentos entonces se genera fuerzas. Se genera fuerzas de esta manera. Fuerzas para que se supone que la espira se va a mover, y cuando se mueve se supone que está aplicando una fuerza. Entonces, fuerzas de esta manera. Y cuando se produce el movimiento, se genera un eje rotacional. Entonces, al girar, se genera un eje rotacional. Pero este movimiento, el movimiento, mucho va a depender del ángulo que se forme con las fuerzas. Tenemos un ángulo teta. Entonces, para calcular el momento magnético sería de la siguiente manera. Bueno, acá tenemos la inducción magnética. Sería entonces momento magnético igual a la inducción magnética, que multiplica a la intensidad de corriente que circula en la espira por las dimensiones de la espira, que es A por B, y por el seno del ángulo que se forma. En este caso se forma un ángulo teta. En esta área, como es un rectángulo, es una área de A por B. Entonces, esto puede ser también un círculo, entonces ya no será A por B, entonces será pi por R al cuadrado, esa área. Entonces, de esta manera se calcula el momento magnético en una espira. Nos dan un ejemplo aquí. Nos dicen, se muestra un campo magnético que atraviesa una espira. Determine el torque sobre la espira rectangular formada por un alambre que lleva una corriente de 12 amperes y la inducción magnética es 400 Tesla. Aplicando esa fórmula, entonces,
proseguimos de la siguiente manera. Momento magnético es igual a la inducción magnética, nos están diciendo que es 400 Tesla, que multiplica a la intensidad de corriente, que es 12 amperes, que multiplica a las dimensiones de la espira. En estos casos son dimensiones de 8 centímetros, 10 centímetros, pero para motivos de cálculo tenemos que convertirlo a metros. 8 centímetros entonces sería 8 por 10 a la menos 2 metros, por 10 a la menos 2 metros, que multiplica al seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo aquí? 30 grados, se forma 30 grados. Resolviendo sería entonces aquí 400 por 12, 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, 4800. Aquí si queremos por motivos de cálculo hacerlo más fácil, para no utilizar calculadora, sería 8 por 10, 80, 8 por 10, 80, que multiplica 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. Tenemos bases iguales, los exponentes se suman, entonces 10, la suma de exponentes, menos 2, menos 4, por el seno de 30, el seno de 30 es 0.5. Entonces aquí nos va a resultar, si multiplicamos 4800 por 0.5 por 80 es 40, por 10 a la menos 4. Entonces aquí 4000 por 40 nos da, son 3 ceros, 8 por 4, 32, 4 por 4, 16, más 3, 19, 192.000 por 10 a la menos 4. Este 10 a la menos 4, fíjense, este 10 a la menos 4 se representa 1 sobre 10 a la 4. Y 1 sobre 10 a la 4 es 1 sobre 10.000. Entonces estaríamos multiplicando este valor por este valor. Nos quedaría entonces momento magnético entre 10.000. Dividiendo estos valores, entonces nos va a resultar 19.2 newtons metros. Eso sería entonces el valor del momento magnético. Vamos a ver algunos videos para que quede claro el tema. Acá, esta es la espira, simplemente una espira que más adelante, cuando ya son varias vueltas, como lo ves acá, le vamos a llamar un embobinado. Entonces, esto juega el papel de la espira. Cuando dice espira de corriente, es porque a través de una diferencia de potencial, la tengo conectada acá, vamos a hacerle pasar una corriente eléctrica. Ahora, esto que está acá son un par de imanes. Este par de imanes, en toda esta región que está acá, como ya hemos visto con la limadura de hierro, genera una región de campo magnético. Entonces, básicamente, acá tenemos una región de campo magnético. Primero le voy a dar un voltaje pequeño, porque quiero ver una oscilación, que vamos a verlo más tarde en teoría. Fíjate,
Fíjate bien, toco acá, mira cómo produce el torque ahí, pero el voltaje es pequeño. Entonces lo que quiero es que mira, suelto acá, y ahí entra en un estado, mira, de oscilación, poco a poco, Ahí está, va y viene, va y viene. Fíjate. Ahora le voy a poner un voltaje alto para que observe que ya no va a quedar oscilando, sino que lo que va a producir es el torque. Y ahí el torque o momento de torsión sobre una espira que transporta corriente eléctrica dentro de una región de campo magnético. Muy bien. En una espira conductora rectangular sometida a un campo magnético uniforme como el indicado, solo se producirán fuerzas en los lados donde el campo magnético incida de forma ortogonal a una componente de la dirección de la circulación de la corriente. En este caso, la corriente que circula solo tiene componente ortogonal al campo magnético en las secciones superior e inferior, y por ser corrientes de igual magnitud y sentido contrario, se origina un par sobre la espira que trata de hacerla girar en el sentido indicado. En cambio, en las secciones laterales de la espira no se produce fuerza alguna porque la dirección de la corriente es paralela al campo magnético. Basados en este concepto, se puede crear un motor de corriente continua al someter una o más espiras conductoras a un campo magnético uniforme. Para ello, se produce un campo magnético uniforme mediante dos bobinas alineadas correctamente. Las espiras se alimentan de una fuente de corriente continua a través de las escobillas que hacen contacto de acuerdo a la posición. Así, cuando la espira alcanza un punto donde el par es nulo, el movimiento continúa por inercia hasta invertir los contactos de la espira con la fuente de corriente continua, logrando un par máximo que le dé continuidad al movimiento giratorio. De esta forma, a pesar de que en la espira la corriente cambia de dirección por cada media vuelta, el arreglo permite mantener un movimiento continuo utilizando únicamente corriente continua. En los motores comerciales, las espiras están distribuidas de tal manera que independientemente de la posición, siempre existe al menos una espira capaz de iniciar el movimiento.